El día de hoy vamos a hacer unas pinzas que se estiran, se alargan, no son las pinzas normales que se suelen hacer para Arduino. Lo que vamos a necesitar van a ser palitos de paleta de helado, un servo, aquí muestro este pero va a ser uno de 2 kilos, tornillos, un Arduino Uno y muchísimos cables, varios cables de pines. Lo primero que vamos a hacer con los palitos es hacerles 3 hoyitos que van a ser a los bordes y uno en el centro. La idea es construir, unirlos con los tornillos. De esta forma deben quedar, todos deben tener los hoyos en el mismo lugar, a los lados y al centro a la misma distancia. Depende del tamaño de los palitos cuál es la distancia. La idea es poder unirlos con los tornillos de forma que al unirlos todos tendrán que unirse. Ponemos los tornillos en un palito y otro lo ponemos debajo al mismo tornillo. Es importante que los hoyitos sean grandes, podemos utilizar las tuercas, pero no deben quedar ajustados porque de lo contrario el servo tendrá que hacer mucha fuerza y al final esto no me dejó hacer la palanca tan larga como esperaba. Entonces debemos unir un palito al centro con otro el extremo de otro palito, un palito al centro con otro palito en su centro y otros palitos a los extremos. De esta forma que quede una X y otros dos, y luego estos dos los vamos a unir por el centro. De forma que abrimos los dos de abajo y los de adelante también tendrán que abrirse o cerrarse. Podemos poner las tuercas ya, que no deben quedar ajustadas. Al terminar tendremos algo así. En este caso lo hice de 3 cruces nada más. Todos deben quedar flojos y con los tornillos, y vamos a ajustar el servo. La idea es que preferiblemente el tornillo se pueda ajustar al servo para que quede más sencillo. Si no, simplemente con silicona lo ponemos. Yo lo atornillé. Luego con el tornillo más chiquito, entonces ya simplemente ajusté la punta del servo. El servo, cuando lo atornillemos, debe estar en su parte más baja preferiblemente, aunque cuando utilicemos el potenciómetro no todo nos va a abrir y cerrar la palanca, sino solamente el final del potenciómetro, o dependiendo de donde dejemos la posición del servo, ese punto va a ser un espacio en el que nos va a mover el servo, ya que solo se requieren alrededor de 20 grados para abrir y cerrar completamente la pinza. Atornillamos el servo, ya se puede ajustar también con silicona caliente, no importa desde que quede completamente fijo, porque tiene que hacer una aplicación de fuerza grande. Ya ajustado, tiene que quedar algo así, dependiendo, preferiblemente que quede a la derecha la pinza y la otra punta quede a la derecha, porque luego tenemos que poner un palito baja lenguas que va a ser nuestro eje. Listo, vamos a hacer primero las puntas de las pinzas, lo que va a agarrar los objetos. Para esto entonces utilicé unos bajalenguas y los corté de forma que me quedó algo así. Aquí hay 8 palitos, 4 son de la punta, 4 son de la mitad, y ambos están hechos solo con 4 bajalenguas, ambas puntas. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la pinza más o menos a la mitad, que quede un cuadrado en el centro de la pinza, ya que no se puede abrir completo, y además aquí queda perfectamente
para poder agarrar un objeto. Entonces, dependiendo de qué tan abierto o qué tan cerrado queremos que queden las pinzas al terminar, la unión de estas nos va a determinar hasta dónde puede cerrarse nuestra palanca. Entonces calculamos más o menos hasta dónde lo queremos, preferiblemente que llegue solo hasta la mitad, cuando esté en la mitad la pinza, así al final no tiene que hacer tanto esfuerzo tampoco el servo, y los pegamos. Vamos a utilizar silicona caliente para esto, aunque también se puede utilizar tornillos o se pueden ajustar de alguna otra forma, pero en este caso con silicona caliente será suficiente. Ya quedan así ajustados y al moverlo entonces se abren y se cierran y se estiran, pero si nos damos cuenta se está estirando hacia un lado, no se está alargando derecho, y para eso vamos a utilizar este bajalenguas. Le he cortado por la mitad de forma que el tornillo pueda ir sobre esa base, sobre ese eje, y el servo gire. Además, esto nos permite que el servo no gire la palanca, sino que la abra y la cierre. Sirve de vía para el tornillo, de forma que el servo se mueve hacia un lado y cierra la palanca, y moviéndose hacia el otro la abre, ya que no puede girar la palanca completa, sino que el otro tornillo obliga a abrir y cerrar debido al único recorrido que puede hacer. Tenemos entonces que pegarlo. La abertura tiene nada más 4 milímetros, lo necesario para que entre el tornillo de la parte de más abajo. Está hecho con un bajalenguas. Simplemente lo cortamos con bisturí y ya. Lo voy a pegar con silicona, no es necesario atornillarlo ni nada, y al servo no se puede atornillar porque lo daña precisamente, se daña el mecanismo interno. Entonces simplemente lo voy a pegar con silicona, y preferiblemente debe estar en un ángulo de 90 grados aproximado al servo para que se pueda pegar bien. Ya con esto obligamos a que cada vez que gire el servo se va a tener que ir por la vía del palito, va a abrir y cerrarse. Lo refuerzo un poco con silicona, pues también porque se le va a ejercer harta fuerza. El servo es de 2 kilos y pues con silicona caliente no es tan confiable. Para la electrónica vamos a utilizar el Arduino. Bueno, voy a utilizar un potenciómetro y una protoboard adicional. Un Arduino común y corriente, bueno, este es chino, digámoslo así, y una protoboard. No es necesario que sea esta, puede ser una más pequeña. Potenciómetro, independientemente de cuánta resistencia tenga, va a funcionar, y todos los cables necesarios para conectar las 4 cosas. Además de una fuente de energía, yo voy a alimentar por el puerto BIN y GND y de una batería portable. Entonces voy a conectar el rojo y el negro a un lado de la protoboard. El esquema está en la descripción, y el código ya lo vamos a sacar de una forma particular. Bueno, tenemos que conectar el potenciómetro, las 3 patas. La del centro mide cuánta resistencia hay de uno de los bordes hasta ese punto, que es el que cambia con la perilla, y los otros dos simplemente alimentan o sacan la energía, bueno, completan el circuito. Entonces en este caso el de una de las puntas va a ir a GND, el otro va a ir a el puerto de 5 voltios, y el del centro vamos a utilizar la parte analógica a el pin A0, pin
analógico 0, que es el que va a realizar la lectura de la resistencia del potenciómetro. Ya entonces conectamos el GND a la parte negra de la protoboard, al cable negro en la protoboard, en el cable USB. Vamos a conectar el rojo del cable de alimentación al bin, que es el que alimenta nuestro Arduino, y vamos a conectar el servo. Tenemos 3 cables. En algunos videos ya he explicado esta conexión. Simplemente tomamos el más oscuro, café en mi caso, y lo vamos a conectar a GND. El rojo es el positivo y va a 5 voltios en el Arduino, o a la alimentación de 5 voltios que tengamos. Y finalmente el otro lo vamos a conectar en el pin digital 9, que en este caso emite pulsos. En este caso emite pulsos y nos guía el Arduino. Y este es el banco de carga que voy a usar, que tiene 1 amperio y 5 voltios. Para acceder al código voy a utilizar el código que viene por defecto en el Arduino. Vamos a ir a archivo, a ejemplos, y vamos a buscar en la parte de más abajo el que diga servo, y vamos a utilizar el que diga knob. Este código ya viene por defecto y viene con todas las aplicaciones de Arduino. Automáticamente él hace todo, entonces no tenemos ningún problema. El código incluye la librería servo para poder manipular el servo. Crea el objeto, introduce una variable donde manejamos el valor que tiene el potenciómetro, transforma ese valor y la convierte en la variable val. Después de eso, entonces inicia el servo y lee el valor. El valor luego es convertido del potenciómetro, que lo da hasta en 1024, lo convierte a un valor entre 0 y 180 en este caso, para poder usarlo. Luego escribe el valor en el servo y así ya tenemos el código completo. En este caso tuve que reducirle 1 por cuestión de fuerza, pero si se incluyese un servo más grande, o si se aflojan los tornillos y se hacen huecos más amplios, puede que sí funcione más largo. El único inconveniente que se puede tener es que por peso se incline hacia el frente. En ese caso simplemente elevamos un poco la parte de delante del servo para contrarrestar lo que se caiga la pinza.